quiero la Dun, una persona que él dijo Barejenu en vez de Barejalenu. En el momento que hay que decir Barejalenu, él se equivocó y dijo Barejenu. Y él se da cuenta que se equivocó después de que dijo Me Bareja Shanim. Baruch Atah Hashem Bareja Shanim. Se da cuenta que no dijo Barejalenu. La pregunta es si necesita corregir en ese lugar donde él se acordó decir Betenta al Matal Ibrahá al Kolpene Adama, o seguir hasta Shema Kolenu y decir Betenta al Matal Ibrahá al Kolpene Adama. ¿Cuál es el din? Si se... No, Betenta, Barejalenu. O si quieres el Mashiva Ruach, vamos a hacer el caso Mashiva Ruach. No, por eso una persona que no dijo Morida tal, una persona que viene de una comunidad Ashkenazi, que acostumbran Hutzlaretz, Hutzrikim Ashkenazim, acostumbran no decir Morida tal, él dijo, ni no dijo Mashiva Ruach. Entonces cuando él llega a Mejayam Metim, ahí dice así Mashiva Ruach. ¿Cuál es el din? Se puede decirlo. Entonces esta halajá, vamos a empezar primero a estudiar la halajá y después en el caso de Barejalenu. ¿Por qué el caso de Barejalenu es más meañen? Porque el caso de Barejalenu tiene dos opciones. Puede decir Betenta lo matal ibrahá entre Me Bareja Shanim y te cabe shofar, o tiene una segunda opción, decirlo en Shema Kolenu. Entonces, ¿qué opción es mejor? Decir Betenta lo matal ibrahá entre Me Bareja Shanim y te cabe shofar, o mejor en Shema Kolenu. Entonces vamos a empezar en el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch habló en Siman Kuf Yudalet Seif Vav. Dice una persona que él no dijo Morida Gesh. Otra vez, el Shulchan Aruch habló sobre la costumbre Ashkenazí, que no dicen Morida tal tampoco. Entonces ellos, parecía que era una costumbre que existía en el tiempo del Shulchan Aruch mucho, que no decían Mashiva Ruach. Hoy en día Kimat no existe, porque también los Ashkenazim de nosotros en Israel sí dicen Mashiva Ruach. Entonces hay que decir que son un grupo Ulay de Ashkenazim y Yuhadim que no dicen. Entonces él dice Morida tal, perdón. El que no dijo Morida tal y no dijo Mashiva Ruach, dice Shulchan Aruch, Yomar Vim, si él se acordó a la mitad de Atakipor, ¿cuál es el din? Dijimos que recuerda en ese lugar. Pero si él se acordó después de que terminó la veraja y se acordó antes de empezar Atakadosh, no necesita repetir, sino dice Mashiva Ruach entre Mejayam Metim a Atakadosh Velo Hatim. Él dice eso. Efsek a la mitad, mejor. Ahorita. Mejor que se espera Shema Kolenu. No, pero ahorita estamos en Mashiva Ruach Morida Gesh. De todos modos es... No hay cómo esperar, si no necesita repetir toda la tefilá. ¿Y por qué a usted le molesta hacer Efsek? ¿Qué problema hay hacer Efsek? ¿Cómo? ¿Está haciendo Efsek en la mitad? ¿Y qué problema hay? Pero estoy diciendo Efsek algo que tiene que ver con la mitad. Pero no en el lugar. Entonces, aquí... Adkan se entendió más o menos. Ripilla Jacob, ¿entendiste? זה פשוט, מקרה מאוד פשוט. אדם לא אמר משיב הרוח וגם לא מוריד הטל, se acordó al Mejayá Metim. Klum, se lo saltó. Se acordó al Mejayá Metim. ¿Qué necesita hacer? En ese lugar, decir Mashiach Ruach Morida Gesh me sigue. De aquí Mujaj, que el Shulchan Aruch entiende que entre una verajá y otra se considera que todavía estás en la verajá anterior. Entonces por eso tú puedes recordar. No. No hay ni de Toque de Dibur. Vi un libro que puso Toque de Dibur, Ani Benay no lo vi todavía escrito en ningún lugar. No vi a alguien que lo puso. ¿Tú viste? Top dijo por eso, pero no hay alajá de Toque de Dibur. ¿Vieron a alguien que me jayé Toque de Dibur? No hay nadie que me jayé, le fía ni otra tiro, no hay nadie. Y mi Shaburar te va a explicar de dónde le sale. Decir, antes de seguir a Atakadosh, dice ahí. No, antes de Mejayam Metim. Puede ser Toque de Dibur. Antes, porque es el lugar donde se dice. Si no lo dijo, le dice Toque de Dibur, está bien ahí. No, y seguro, sí, no, pero ellos se refieren, ya dijo Baruch Atah Hashem Mejayam Metim. Ay, no, es otra cosa. Y ahí se dio cuenta, necesita decir Mashiach Ruach Morida Gesh ahí.
Nosotros hoy en día, que decimos morida tal, mejor no decir Mashiach Baruch morida Geshem. La halajá nosotros no decimos. ¿Dónde puede haber nafkamina en Ya'aleh v'Yavo? El que se acordó en Ya'aleh v'Yavo y dijo Baruch atah Hashem Achadishon Nator et Zion y no empezó a modim, ¿qué necesita hacer? Ahí decir el Ya'aleh v'Yavo entero. Es el mismo din, porque, y eso Shulchan Aruch sí lo trae en Mishnah Berurah, el Shulchan Aruch ahí está Kafret, trae este din igual que una persona que se acordó de Ya'aleh v'Yavo entre una verajá y otra, lo dice en ese momento. Ahora en Beten Tal Umatal y Brajá, ¿cuál es el din? Que lo diga en ese momento o no. El pashtut sería, ¿qué pierdo decirlo? Si la halajá es que entre una verajá y otra se puede decir Beten Tal Umatal y Brajá, se puede recordar todavía lo que te saltaste. También Beten Tal Umatal y Brajá, recuerdas ahí para estar seguro y hacerlo en el lugar donde necesitas hacer. ¿Dónde empieza la bahía? ¿Qué pasa una persona que en Arbit de Rosh Hodesh se le olvidó Ya'aleh v'Yavo? ¿Cuál es el din Arbit de Rosh Hodesh que se le olvida Ya'aleh v'Yavo? No repite. Y él se dio cuenta después de Achadishon Nator et Zion. Puede decir Ya'aleh v'Yavo ahí o no. Está escrito claro en el Shulchan Aruch. No dice Ya'aleh v'Yavo. No se puede. No se puede. Asur, Efsek. Ahorita, si ya se ve de aquí que hay un problema mencionando Ya'aleh v'Yavo en medio. Hay un problema en esto. Es una solución que tiene una bahía del Hatid. Porque si no tendría ninguna bahía, también cuando yo no necesito repetir, dime recordar. Él además, si tú me dices, Dafe, cuando hay que repetir hay que recordar y cuando no, no. Quiere decir que hay un problema de Efsek. Si hay un problema de Efsek, en Beten Tal Umatal y Brajá, la lógica sería, no lo digas ahí. Espérate a Shema Kolenu. Y lo dices en Shema Kolenu. Y es lo que yo quiero leer bien. Levánteme más o menos. Sí. El decir entre una verajá y otra es solamente para el metaquén de no tener que empezar la tefilá otra vez. Exacto, cuando hay indelachzor. Porque si ya va a tener que lanzar, entonces mejor dilo ahorita y ya no tienes que lanzar la tefilá. Exacto. Si ya no vas a tener que lanzar, no puedes. Entonces, Simán, que sí se considera un problema, está haciendo algo mal, recordando la mitad. Por eso Tafkamina en morida tal, decimos que no recuerde. Pero dijeron que el motivo que hicimos esta alabanza tiene que ser porque es de Maskirin Geboim Geshamim de Tejiat Amitim. No, eso es en medio de la verajá, no al final. El din del final no se aprende de ahí. El din de la mitad de la verajá, que se acordó de la mitad, no vuelve a Mejalkel Jaim. Entonces en el Rosh, porque en la Gemara está escrito que Maskirin Geboim Geshamim. Pero no al final de la verajá, esa es otra. Es otro din. ¿De dónde sale el Makor que entre una verajá y otra se puede recordar? Y ahí vamos a ver las kushiot de los Rishonim y Belinei, después vamos a volver a nuestro caso. Ese es un malaj del Rabía, que él tiene un Makor. ¿Cuál es el tiene una persona que se le olvidó Retzeh? Y se acordó después de morir Yerushalayim. ¿Qué necesita hacer? Hay una braja. Esa es una braja, no en Mara lo dice. Si la persona se le olvidó Ya'aleh v'Yavo en Rosh Hodesh y se acordó después de morir Yerushalayim, en Birkat Hamazon, ¿qué necesita hacer? También hay una braja sin Hatimá. La Mara tiene esa afección de Hatimá. No se hace Hatimá sobre eso. Ahora, ¿qué vemos de aquí? Viene el Rabía, el Rosh lo trae al Rabía. Dice, de aquí es Raya, que entre una verajá y otra, ¿cuál es el din? Si se considera todavía pegado a la verajá anterior, prueba que recuerdas Shabbat y se consideró que recordaste Shabbat en el Rajem. Entonces, si es así, también nosotros, entre Retzeh y Modim, tenemos Raya que se considera que tú recordaste la verajá anterior. Ahí no es entre una y otra. Morir Yerushalayim y Atuma Mitim no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, ¿por qué cuando siguió a toda metida ya no puede? Porque ya empezó otra cosa. Zeu. Entonces, Simán, que No, mientras... no terminó el tema de Morir Yerushalayim, ¿no qué? Es igual como Yul Razón, todo el tiempo que sigue diciendo tefilot, sirve. No, pero ¿qué quiere decir? Que mientras no empezaste otra cosa, ¿dónde estás? No, me refiero igual como hay que regresar a Retzeh, ¿verdad? Si yo termino la mitad, ¿dónde? A Baruch Atah Hashem. ¿Hasta cuándo se llama? ¿Es parte de la mitad de lo que hay en Netzor? No. Y de todos modos, si estoy ahí, puedo regresar a Retzeh. Lama. Todo el tiempo que estoy... También acá, Baruch, cuando empiezo a tomar metir, ya me voy a otra cosa, no solamente Pero que terminé. yo no te dije que vuelvas a decir Retzeh y dices otra vez Bonei Yerushalayim. O vuelvas a Rajem. ¿Qué te dije? Que dices ahí una verajá en medio y ya. ¿Najón? Entonces, ¿qué se ve de aquí? Que cuando terminaste la verajá, todavía puedes recordar lo que necesitabas recordar y lo recuperaste. Lo levanten. Esa realidad está. Yo terminé la verajá, yo todavía tengo momento de recuperar.
Yo a Nisianti Tabajá tengo de recuperar y aquí también tengo derecho a recuperar. Entonces yo puedo recuperar mi Alevi Abo, puedo recuperar mi Retze terminando la braja. O sea, Ma Kushia, que la primera Kushia que hay, en la Gemara está escrito claro que afilo en Alevi Abo de Rosh Chodesh. Birkat Hamazon en Rosh Chodesh. ¿Existe una Abamina que sea Joa? No. No hay Abamina. Y en Alevi Abo de Rosh Chodesh me dice que lo puedes mencionar terminando. Entonces, si tú lo puedes mencionar terminando, también ya Alevi Abo lo puedo mencionar terminando. También, perdón, también cuando no es Jobá de repetir, y Alevi Abo en Arbit de Rosh Chodesh, o también en Moshiva Ruach cuando recordé morir tal, necesitas hacer que se pueda recuperar. Si tú aprendiste de esa alajá de la Gemara, esa alajá se dijo afirmar las cosas que los ojos rimen, todo se dijo la alajá. Entonces, ¿por qué no necesitas hacerlo? Segunda kushia, que esta kushia sí es una kushia muy difícil. ¿Cuál es el din? El que no se sabe la verajá de memoria. Nunca les ha pasado que se olvidaron y no hay un sidur que tiene la verajá. ¿Qué hacen? La de Shenatán, Chabatot y Nujalo, ¿Y qué se hace? Si es lugar donde repetir. No, así. ¿Te acordaste después de poner Yerushalayim que no dijiste Retze? Rahmanim, ¿no? No, repite. No dijiste Retze antes de Dato Bametim. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Decir la verajá, Shenatán, Chabatot y Nujalo, Teberito, Lujat Hashem, que debe Shabbat. ¿Te diste cuenta? No te sabes la verajá de memoria y los sidurim que tienes enfrente no tienen esa verajá. Ya se repite. ¿Quieres decir Retze? Ah, por eso repite. No, dices Retze ahí y ya. ¿Sirve o no sirve? Ah, o sea, repites desde el principio, es Retze o regresas a. ¿Dices Retze y ya saliste de Jehová o necesitas volver otra vez a la Adjala? Veo que nunca les pasó, Baruch Hashem. Entonces, sobre esto está escrito claro. Tienen todos la verajá. Si ya dijiste a todo No dijiste a todo Metim. Tú estás Bonei Yerushalayim, Baruch Atah Hashem Bonei No Yerushalayim. tienes la verajá. No te sabes la verajá de memoria. ¿Quieres decir Retze? ¿Puedes decir Retze o no puedes decir Retze? A mí me pasó, pero lo dije le fui a Dimion. Oye, ve. ¿Qué? Hay un Makor en Mishnah Toen que si tú dices, mencionas Shabbat en la verajá y la Hatimá te la sabes que es Mekadesh Shabbat, puedes hacer la verajá, filo que inventas una verajá, porque el tofes de verajá Bediabad lo meakev. No lo hiciste Bemesides, pero fue Bediabad. Lo que me acordé que era, dije así. Exacto, Bediabad. No sé si. Dijiste que ya acordaste, dijiste Miguel lo que te recordaba. Dije. Baruch Atah Hashem que verajá Olam, Mekadesh Shabbat, no. Espero que no sea así. No, ya no me acuerdo qué fue lo que dije. Me acuerdo que no sabía. Entonces está escrito que si dices algo que parecido, pero el problema es que eso hay que ser una persona muy responsable para poder inventar. El Mishnah dice Meforash, tú no te sabes la verajá y no tienes cómo conseguir un sidur, no hay ningún problema. Bueno, hay un problema muy grande, necesitas repetir todo el Birkat Hamazon. Decir Retze, que tienes en el sidur escrito, no sirve decirlo entre una verajá y otra. Entonces, ¿qué sale de aquí? Que de este caso de Reaya, que Retze después de terminar la verajá no sirve. Si Retze después de terminar la verajá no sirve, en nuestro caso, en la Amida, tú quieres decir ya Levi Abó, después de terminar la verajá. Si Retze no sirve, también ya Levi Abó no sirve. Entonces, afuj, la Reaya que trajo el Rabia, que tú después de terminar la verajá puedes recuperar, él trajo Reaya del que se le olvidó ya Levi Abó, que dice una verajá ahí, Dafka y afuj, Dafka y que hay que decir una verajá, pero si no hay verajá, decir Retze no sirve, también Retze no, decir Levi Abó solo no sirve. Ahí cada un tiene otra solución. Ya, Feto, si no te das la solución, ¿cuál es el din? Efsek. Entonces aquí también, aquí no hay solución, no dice en ningún lugar que tenga una solución, haz otra cosa, es Efsek, repite. Lijora, esa es la realidad, caja tú eres mi yabura. Mi coaj con la kushiota, vinieron los poskim y Tanu, que Ulay el Rabia no tiene razón y hay que cambiar de shita. Pero antes de leamshir, yo quiero ver y mefshar lenasot leyashev esta kushiota. Primero busqué por qué en Rosh Chodesh, cuando no hay din de Lahzor, realmente la persona no necesita recordar a Alevi Abó, entra en Mahzresh Ginator Etzion y Modin. Haré, si tú aprendiste de Birkat Hamazon, en Birkat Hamazon está escrito Meforash, que en Rosh Chodesh también aquí en Rosh Chodesh en Arbit me refiero. También aquí recuerda a Alevi Abó a la mitad. Entonces sobre esto, el Bet Yosef dan, y el Bet Yosef también dan Lama Lotiknu Braja. ¿Por qué nosotros no hacemos una braja? Hacemos solo ya Alevi Abó, había que hacer una braja. Entonces déjate hablar uno de otro. Dice el Bet Yosef, vamos a empezar, el Bet Yosef todavía así. En nuestro caso y el caso de Birkat Hamazon hay un Evdel muy mashmauti. Y es lo que mencionó Tzir. Él dijo, en el caso de Birkat Hamazon, tú ya terminaste Birkat Hamazon. Estás, cuando ya terminaste todo, estás empezando a todo a metir.
estás empezando algo que no es parte de Birkat Hamazon. ¿Cuál es la realidad que no es parte de Birkat Hamazon? Que empieza con Baruch, como trae tus fotos en Psahim, que cuando empieza con Baruch es porque se llama algo Hitzuní, queremos leadgish que no es parte, y al final decimos amén. Porque tú realmente ya terminaste el legambre. Entonces, una Shelah de Efsek, cuando yo ya terminé el Birkat Hamazon, no hay Shelah de Efsek. Si no hay ninguna variedad de Efsek, yo puedo decir lo que yo quiero. Por eso vinieron Jajamim y ticló una braja. Pero yo a la mitad de la amidad, yo tengo un problema de Efsek. Entonces no puedo aumentar más de lo que yo quiero. Necesito decir lo mínimo posible puedo hacer. Entonces por eso, Jajamim, no hay braja. Agrega el Tazo Tratana. En la amidad hay un din. Jajamim ticlú 19 verajot. 18 después aumentaron la machinim, la minim 19. Son 19 verajot. Tú no puedes hacer ahorita 20 verajot. Por eso el Ketá no le hicieron 20. En Birkat Hamazon, que ya terminó Birkat Hamazon, entonces ya no son 4 verajot, son 3 más 1. 3 más 1, él iba allá. Si yo meto una verajá a la mitad de Birkat Hamazon, de la amida, se considera que estoy aumentando una verajá a la amida. Eso no tenemos cosas, dice el Taz. Pero en el caso de Birkat Hamazon, que ya terminó, no le estoy aumentando a la Birkat Hamazon, sino haciendo una verajá más, eso no hay vaya. El problema es porque se puede. Mapshat. Ya no hay prueba de Birkat Hamazon, porque Birkat Hamazon Ya fe. Entonces, אם זה ככה, מה הראיה לברכת המזון? צריך לחזור, no se podía. מצוין. מה הראיה מברכת המזון? La ראיה מברכת המזון, que para el din de recuperar, sirve recuperar. זה כל הראיה, לא יותר מזה. Pero no hay raya que no hay No, sirve ahorita para el tema de Efsek. Viene el Kilot Yaakov y dice, ¿qué Efsek es? Es Gabi Letore. Porque si yo no voy a mencionar, vamos a agarrar el caso de Mashiva Ruach, que el que no dice ni Moridatá ni Mashiva Ruach. Si yo no menciono Mashiva Ruach, ¿qué va a pasar? Otra braja. Necesito volver a repetir desde Hashem Sefatat Tiftach. Una braja más. No, todo. Hay una braja. Bueno, Magra Brahmi está aquí por 2 verajot nuevas otra vez. Entonces yo necesito hacer, hago todo le batalá. Es Gabi Letore, es una necesidad para salvar la braja. ¿Por qué Gabi Letore mutar? ¿Por qué pedir que le den a comer al toro mutar? Y no se considera Efsek. Solo que es necesario para la braja. Porque es necesario para la braja, Campo es necesario para la braja. Y me es necesario para la braja, no hay problema de Efsek. Entonces la gem viene ni todo anim, Zeloni, no hay problema de Efsek. Tafastem ta kifun. El kifun es que, ¿cómo yo aprendí de Birkat Hamazon? ¿Qué aprendimos de Birkat Hamazon? No aprendimos de Birkat Hamazon que lo mismo que se hace así se puede hacer aquí. Lo único que aprendimos es que existe recuperar después que terminó. Viene el Rabbi ahí, dice, Mistaper Lomar, si hay una recuperación después de que tú terminaste, existe recuperar. Gampo va a existir recuperar. Di Aleviabo en medio, di Mashiva Ruach, di Betender Matal y Braja. El Gaón de Vina viene y toen que hubo gen que Bichlal tiene una Gemara me ofrece tengo. Y esta Gemara, en verdad, no la trajo solo el Gaón, la trajo también el Rosh, la trajo. La Gemara dice así: Amar Rabbi Tanhum, Amar Rabasi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Ta velo esquí Rosh Chodesh ba'avodah, Joser la'avodah. Nizkar ba'odah, Joser la'avodah. Besim Shalom, Joser la'avodah. Veim Siyem, Joser el-Rosh. Él dice así, está escrito, Rabbi Yoshua ben Levi, una persona se equivocó y no recordó Rosh Chodesh en Retzeh. Vuelve a Retzeh. No recordó, se acordó en Odah que no recordó, vuelve a Retzeh. Se acordó en Sim Shalom, vuelve a Retzeh. Pregunta, en el caso que está escrito que él no recordó en Retzeh, vuelve a Retzeh. ¿Qué se refiere el caso? ¿Ese señor ya terminó Retzeh o no ha terminado Retzeh? Otra vez. La Gemara habló sobre 3 casos. Una persona que se acordó en Retzeh, que no recordó Rosh Chodesh. Segundo caso, en Modi'im, que no recordó Rosh Chodesh. Tercer caso, en Sim Shalom, que no recordó Rosh Chodesh. Y me dicen, los 3 necesita volver a Retzeh. Ahora, el caso que en Retzeh se dio cuenta que no recordó Rosh Chodesh, ¿qué se refiere? ¿Cuál es el caso? Ahora mira que es que ya dijo Mahatit. La única que te queda, porque si estás dentro de Retzeh, no es vuelve a Retzeh. Es, dice Alevia, voy y sigue, que es volver a Retzeh. No se llama volver, ni no lo ha terminado. Para tú considerar que se considera volver a Retzeh, hay que decir que ya terminó Retzeh. Si ya terminó Retzeh, entonces sale claro aquí en la Gemara Mefureshet que cuando termina Retzeh no mencionó Yalevia Bo, necesita repetir Retzeh. Y no dice Yalevia Bo en el lugar. A lo mejor está a la mitad de Retzeh, pero sin haber dicho el nombre de... Entonces no es Joser el Retzeh. ¿Por qué? Porque no es Joser. Joser es volver a decir algo que ya dijiste. Es que no lo dijo. Se llama que no lo dijo. Porque no dijo el nombre de Hashem, no dijo nada. No es nada. Al final cuando dinim, es un din de Hazara, de repetición. Aquí no está repitiendo.
Entonces dice, mi porra allá, Gemara Meforeshet, que está escrito, que el que se acordó a la mitad, que necesita mencionar a Levi Abo ahí. Cerra allá. ¿Te van a entrar? ¿No? Víctor, las viejas de esto. El Shulchan Aruch trae la cita de muchos Rishonim que dicen que si acabaste Retzé, todavía tienes oportunidad de decir Yalev Yabó antes de morir, aunque ya acabaste Retzé. Dice el Gra, no puede ser. Hay una Gemara muy clara que dice que si una persona estaba en Retzé, ¿sí? Y se le olvidó Yalev Yabó, entonces puede estar en diferentes partes, al principio de Retzé, al final de Retzé, o acabando Retzé. La Gemara, como dice, Yahzor Retzé, Yahzor la boda. Yahzor la boda, que regrese otra vez a Retzé. La shon es así, está veloz quiero la boda, Joser la boda, Niskar boda, Joser la boda, Besim Shalom, Joser la boda. Pues claramente la Gemara está diciendo así, si se acordó, donde se haya acordado, tiene que regresar a Retzé. Pero ¿qué dice la primera parte? Joser la boda. Pues ¿a qué se refiere Joser la boda? Que esta persona ya había acabado. Porque si no había acabado, ¿qué es Joser si estoy a la mitad? Entonces, forzosamente está hablando la Gemara de un caso que ya acabó Retzé, y aún así la Gemara lo obliga a regresar a Retzé. Que ya dijo la Barajá, y según el Shulchan Aruch, lo que trajeron otros Rishonim, se entiende que dijo el Shulchan Aruch, que puedes decir ahí ya le veía vos. Si fuera eso verdad, no tendría que decir la Gemara, velo a María le veía vos, Yahzor la boda. ¿Cómo va Yahzor la boda? Si él nada más podría, o sea, se entiende de la shon de la Gemara, si a la mitad estás a la mitad del Retzé, puedes decir ya le veía vos en todo Retzé. Pero si ya acabaste Retzé, Yahzor. ¿Por qué Yahzor? Porque ya no tengo derecho a decir ya le veía vos, y ya dije Mahadesh Genato Lección. Eso es una prueba en contra del Psak, del Shulchan Aruch y de otros Rishonim que dijeron que sí se puede decir ya le veía vos acabando la brajá. En la Gemara se entiende que no. Si ya acabaste la brajá, regresas a Retzé desde el momento que acabas la brajá. Nada más la oportunidad que tienes es dentro de la brajá. Esta kushia es una de las kushiot que llevó a muchos los ajronim decir que el Shulchan Aruch no tiene razón. Oye, si hay una llamada, por eso no en contra de él, no tiene razón. Ulay, yo pensé que Ulay, cómo intentar rehacer esto. ¿Cómo explicar la Gemara? Creo que se puede explicar de otra forma. Amar Rabás de Roshua Ben Levi, velo esquiro Shoesh Ba'aboda, Joser la boda. Punto. La mimbra de Rabás y el nombre de Roshua Ben Levi es que el que no menciona a Shoesh en la boda, Joser la boda. Ahí terminó la mimbra de. Ahora viene la Mara y explica cómo es el caso. El que Nizkar boda, Joser la boda. Besim Shalom, Joser la boda. Veim Siem, Joser la rosh. Hay una mimbra. La mimbra es, la regla es el que no recuerda a Levi Yabó, necesita volver otra vez a Retzé. ¿Cómo es el ejemplo? Te traigo dos ejemplos después. Y esa es la cámara de la Mara. Tabelo esquir boda, Joser la boda. Y que no es un título que sobre él la Gemara trae dos casos explicando este caso. Si esa es la Gemara lo que está haciendo, son dos casos explicando el caso que José la boda. Entonces nunca está escrito en la Gemara que el que no recordó en la boda, José la boda, es un din en Retzé. Es una regla general. El que no recordó en la boda necesita repetir la boda. ¿Cómo es el caso? Se acordó en Oda, José la boda, se acordó en Sishalom, José la boda. Mi mele de aquí. Son dos en vez de tres. Exacto. No va a haber una raya, no hay raya sobre este caso. Introducción. Es como una introducción. Exacto, una introducción. Ese es el din y de ahí viene el caso. Si es así, de esta raya no hay raya. Trajeron todos, y eso es de Anania, Adkan son Dvarim Pshutim, y que son lo que está escrito en los Buskim. Trajeron todos al Rabbenu Yonah, que él trajo una raya de Atajonantan, que está escrito una persona que dijo, Ta'a velo amar Abdalá de Jonenadat, no pasa nada, porque la va a decir la Abdalá. Dice, ¿por qué? Necesitaba decir que el que no dijo Abdalá de Jonenadat, que la diga entre Atajonan y Ashiveno y Torateja. Si la Mara no dijo eso, ¿qué quiere decir? Que no existe decir entre uno y otro. Esta es la realidad de Rabbenu Yonah, que la trajo también el Rosh, y muchos de ahí se basaron para el Idhot. Pero, según la mascaná de nosotros,
que nosotros decimos en cosas que no hay obligación de repetir, no se puede recordar entre una verajá y otra. Y no es porque sospechamos a las opiniones de los rishonim que opinan que después de la verajá no se llama parte de la verajá. La sibá es porque si tú recuerdas entre una verajá y otra se considera efsek. Si ese es todo el motivo que nosotros queremos considerar efsek entre una verajá y otra, entonces si es así, Atajonen, ¿por qué no se recuerda? Pashut, porque hay efsek. ¿Para qué va a ser efsek si puedo hacer en la cos? Toda nuestra shela es cuando no hay cómo salvar la verajá. Y si tú no vas a repetir, vas a tener que repetir una verajá y hacer verajá levatala, sobre ese caso yo te voy a decir, mejor no hagas, mejor hacer el efsek más allá de hacer una verajá levatala. Entonces se caja también la raya de Rabbeinu Yonah, Efshar Lichot. Y de vinieron los poskim y me preguntaron, ¿qué se hace en Teta Lumatal y Braja? El Rabía, cuando habló del Rabía, él dijo Meforash, déjenme Brikat Hashanim. Si la persona terminó la verajá de Brikat Hashanim y se dio cuenta que no dijo Betenta Lumatal y Braja, que diga Betenta Lumatal y Braja en ese momento. ¿Para qué? Para poder salvar su verajá. Entonces, si es así, sería el Pashtut decirlo. Pero ¿cuál es la valla? Que haré, tengo cómo recuperarlo en Shumat Tefilá. Si tengo cómo recuperarlo en Shumat Tefilá, ¿para qué voy a decir el Teta Lumatal y Braja terminando la verajá? Espérate a Shumat Tefilá, si no haces efsek. Primero, decir Betenta Lumatal y Braja en Shumat Tefilá, ¿se considera efsek o Bichlal no se considera efsek? A la mitad de la braja. Entonces ahí, en los Rishonim, Mujaj, que hubo un Majloket Rishonim en eso. Si recordar en Shumat Tefilá es parte del efsek, o recordar en Shumat Tefilá no hay Bichlal ninguna beayá de efsek. ¿Por qué? En Shumat Tefilá se puede pedir cualquier cosa. Si se considera que yo estoy pidiendo, nafkamina, el que se le olvidó Atajo Nantan, ¿dice en Shumat Tefilá o no dice en Shumat Tefilá? Lama. Tiene la costa. Sí, pero ¿qué problema hay? En Shumat Tefilá se puede pedir lo que quieras. Quiero pedir que Hashem me dé... No es un pedido. Más que no es tan específico. Es específico, Atajo No, pero que no sirve, mamá. Que es un lugar. No, pero yo estoy pidiendo. En Shumat Kolen no se puede pedir todo. Pero En Shumat Kolen no puedo pedir refuá. la Abdalá no es un pedido. ¿Por qué no? Que Shem Shedilan. ¿Cómo que no se pide? Te voy a mencionar el texto. Blian era un pedido. Sí es pedido, pero... Entonces. Es como un sibuy, ¿no? Es un sibuy. Está mojado la Biblia en corazón. Para que hagas mi raja de oraita. No, pero. Es un pedido mamá. Alma que no tiene. Es un jirú. Es un pedido más porque es la Biblia en corazón a Perú. Que no hagas una verajá de Pero voy a oraita. leer el texto de Atajonen y ya me gusta. Atajon Antano Shono Vázquez. Está Marta Latino el coche de Juan Orjones Salami. Vino a Shito Yamase. כשם שהבדלתנו השם אלוקינו מהארצות, ויש בכל הרמה, כך פדנו והצילנו משטן רע, ומפגע רע, ומכל גזרות קשות ורעות, לרשותו בעולם. Estás nomás pidiendo. Bueno, tal vez el pedido es aprovechar la situación. Claro, estás en el tema. Sí, pero eso se va a considerar efsek en Shema Kolen. Dice el Bet Yosef. Esta Sheila la pregunta, le preguntó en el tour, la preguntó. Dice, ¿por qué no decirlo? Encima de que lo preguntó, dice, ¿por qué no decirlo en Shema Kolen? Y él contestó, ¿qué van que tú estás diciendo un texto? No estás pidiendo algo y tú tienes un problema. Tú estás diciendo el mismo texto que Tiknuja Jamín decía en Atajonen. Eso demuestra que no es ahorita que tú quieres pedir que Shem Shivit Altanu. Porque tú hoy en Shachrit pidieron que Shem Shivit Altanu. No, ¿qué te pasa ahí? ¿Por qué en Motzei Shabbat te ocurrió decir Atajon Antanu antes de Shema Kolen? Porque se te olvidó. Entonces dices, si es así, se considera también un problema de efsek. Ahorita, por lo tanto, me intenta matar y brajá al golpe nada más decir en Shema Kolen, ¿no? Depende. Si yo lo pido porque yo quiero pedir, no hay vaya. Pero aquí, porque yo lo estoy diciendo, porque quiero recuperar el betenta lo matar y brajá que perdí. Entonces, sí hay también problema de efsek. Entonces, tengo ahorita dos cosas para elegir. Hacer efsek en Shema Kolenu, que Pashut que es un efsek menor, porque es en Shema Kolenu, como trae Rabbeinu Yonah, en todas las verajot se puede pedir poquito. En Shema Kolenu se puede pedir un poco más. Mejor que esa es la regla de Rabbi Yaakov. Y al final de la tefilá ya se puede pedir lo que quieras. Así todo en el Rabbeinu Yonah, para explicar la Gemara, que Bekol Berajá Shoel Mem Birjotav, y Beshema Kolenu me va a que dice, ya si hay Mem Birjotav, ¿qué es Shema Kolenu? Dice, no, en cada verajá se puede poco, en Shema Kolenu se puede más. Entonces, si es así,
el efsek en Shema Kolenu siempre es menor. Entonces, ahorita, ¿qué es mejor? ¿Hacer un efsek entre una verajá y otra? ¿O hacer el efsek en el Shema Kolenu? Vino el Biur Alajá y dice en Pijlal, este psak de Marán, de apoyarse en la shita de Rabia y recordar Betenta lo Matal y Brajá entre Bareja Lenu y Tekabe Shofar, dice es algo Pijlal o no. ¿Cómo tú vas a recordar Betenta lo Matal y Brajá entre Bareja Lenu y Tekabe Shofar o de Siria Levia? Trae muchísimos Rishonim que discuten, consiguió muchos, el Lía Rabba que preguntó, el Gra que discutió, el primer Gadim de Jovet Tarihiyun. Si yo tengo muchos shitot de los Rishonim que no están entendiendo bien esta shita, dice Barur que no se puede lifzok así. Cito en el Biur Alajá. Tú dices Rabá Yosef. Si yo tengo la shita del Biur Alajá que toda la de Rabia está mal, él habló sobre una persona que se dio cuenta en Baruch Ata Hashem que no dijo ya Leviao. ¿Qué es mejor decir? Amejazir Shegirator Etzion y después decir ya Leviao, o mejor decir la Medeni Jukeja. Ahora la lógica sería, si el Rabia es 100% la halajá, Pashut que es mejor decir Amejazir Shegirator Etzion y ya Leviao, porque no haces ningún efsek. No aumentaste nada en la tefilá. Si tú dices la Medeni Jukeja, estás aumentando Baruch Ata Hashem Medeni Jukeja, que son 5 palabras que no hay que decir. Entonces dice, el Pashut sería decir esperarte, pero dice, ¿por cuánto cae Rishonim que opinan? ¿Qué mencionaría Leviao a la mitad? No está bien, tenemos la shita de Rabbeinu Yonah y todos los ajronim que exu sobre la shitot y muchos rishonim. Dice, ¿qué van que es así? La shosh es la shitot, mejor decir la medeni jukeja que decir el Yalevi Abo, a más de una y decir Yalevi Abo en medio. Ahorita, si este malaj en Dajón viene y dice lo mismo Betentar Matar y Braja, el Gita trajo decir Betentar Matar y Braja y vienen y dicen igual. Decir Betentar Matar y Braja entre Mevareja Shanim y Tekabe Shofar, hay una shela grande de efsek. Si hay una shela grande de efsek, yo prefiero que la persona se espera a Shema Kolenu. En Shema Kolenu decir Betentar Matar y Braja es Dina de Gemara. Entonces, afilo que se llama un efsek, como que hicimos de Ojía, que hace algún efsek, pero después de todo estás cumpliendo lo que dice la Gemara. Entonces, mejor decir Betentar Matar y Braja en Shema Kolenu que en Tekabe Shofar. Ese fue el psak que salió a la calle y de ahí salió que el que se acuerda en medio, mejor no decir ahí Betentar Matar y Braja, sino esperar hasta Shema Kolenu. ¿Cuál es el problema? Que este Yehudí es un Yehudí raro. ¿Cuál es la prueba que es un Yehudí raro? Que él ya se olvidó. Y si él se le olvidó una vez, ¿puede pasar que se le vuelva a olvidar otra vez o no llega a que pase algo así? Claro que llega. Si se le olvidó una vez Betentar Matar y Braja, hay muchas probabilidades que cuando llegue a Shema Kolenu se le vuelva a olvidar. Si se le va a olvidar después de Shema Kolenu, ¿qué él va a hacer? Y va a hacer muchos verajot de Batara. Aún que hoy conseguí la idea de Rabbeinu Tam opina que cuando repites verajot a la mitad de la tefilá, se lo braja de Batara. Eso pelen, entonces ¿no? Sí, dice, yo lo veo como Takanat Hazal. Una persona que se olvidó ya Levi Abole Mashal y se acordó en Sim Shalom y repitió, no es verajot de Batara. Sí, mojas en Rabbeinu Tam. Muy bonito ese rey. Es algo muy hashud, una camina grande para todo el tema de Rabobadia, de repetir en Amelech HaMishpat. Dat Rabbeinu Tam, que si la persona quiere repetir, afirma en las cosas que el ojo der, mutar repetir. Entonces, más mujas mimeno, que en ese tiempo jale batala. Levántate o más o menos. Las levantas de Kushiat Suma la Melech HaMishpat. Entonces, dijorá no se entiende por qué el Melech HaMishpat es tan grave, es otro tema. Pero, le más si él se va a acordar en Shema Kolenu, va a tener que repetir verajot. Entonces, por Safek, que Ulay se acuerda en Shema Kolenu, dieron una recomendación. El que está seguro que se va a acordar en Shema Kolenu, que no diga verajot. Pero el que tiene esa fe, que en Shema Kolenu vuelve a olvidarse, que diga Betentar Matar y Braja entre Bareja Shanim y Tekabe Shofar. Y la lógica dice que si es un Yehudí que ya se le olvidó Bareja Lenu, demuestra que es un Yehudí que no está 100% concentrado en su tefilá. Si él es una persona que no está 100% concentrado, mejor que diga de una vez Betentar Matar y Braja. Alcan es el psak conocido que Pascual del Ola. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué cuando nosotros tenemos un din de Azkarot que lo Hayavim Lachzor? Vamos a decir Ya'ale ve'yavo en Arbit de Rosh Chodesh, que el que se le olvidó en Arbit de Rosh Chodesh Ya'ale ve'yavo no necesita repetir. ¿Por qué no le dejamos mencionar Ya'ale ve'yavo entre Retzé y Modim? Había que dejarle mencionar Ya'ale ve'yavo ahí. ¿Cuál es la sipa que no le dejas mencionar? ¿Qué va que tú tienes efsek?
hacer efsek no está bien. Pero haré es un efsek, letzorech la braja. No, se considera efsek. Afilu que es letzorech la braja. Es un efsek. Porque estás a la mitad de una braja y otra. No está bien recordar nada. Hay dos problemas de efsek. Un efsek es dentro de la mirada hacer efsek. Y otro problema es que es verajá se mujaleja verdad. Y hacer efsek entre verajá se mujaleja verdad también hay vaya. Que tú cortes las verajot. Entonces por eso que le decimos que no recuerde a Leviago. Inse caja. Venido de tanto, todo no sé. Esta persona, Betender Matal y Brajá, no le dejamos a él recordar en medio. Porque ahora hay problema de efsek. Y el que tiene problema de efsek, no lo recordar en medio. Entonces si es así, ¿cómo tú le vas a decir a esta persona? Porque yo sospecho que se te olvide. ¿Sabes qué? Vamos a hacer efsek. ¿Qué te ahí? Una persona, porque yo tengo un hashash personal, que esta persona se olvida las cosas. Y él tiene hashash de que se lo olvide. Por eso anía hacerlo. Decir, vete a la y hacer efsek. Se lo najó. Él tiene su problema. Eso no le va a permitir hacer un efsek. ¿Cuál es la sibá de permitirle a la persona hacer un efsek en un caso que él tiene una valla del personal? El pashut sería no permitir. Lo único que me pueden decir que Shitat Rabia es que en Birkat Hashanim sí hay que mencionar, pero ya Shitat Rabia lo aliva el Shulchan Aruch. Porque todo lo que el Rabia dijo que hay que mencionar en Birkat Hashanim es de Shitato que lo opina que afirman cosas que no hay azkerá. Dat Marán, que cosas que no hay hazara, no hay que recordar. Entonces, Mimele, la Shosha es la Shitá y decir que la persona necesita recordar Betender Matal y Braja, le jura es algo que no. Déjate música dabar. Entonces, el pashut sería que la persona necesita buscar cómo hacer para acordarse y él necesita ver cómo recordar esto Betender Matal y Braja. Imkolze Najón. Entonces, le jura, vamos a darle saquemle maseca y gase. Bederechlal, una persona que se le olvida y no mencionó ya a Levi Abó en Derretzei Modim, que lo menciona ahí a Levi Abó, eso es pashut. Afilu que está Shitat Rabbenutan, que puede el Achzor, no hay sipa. Ahorita, si es en algo que no hay jová de recordar, es milta de pshita, que no hay que recordarlo y que yamshich. Tanto en Atajonen, lo único que Nafkamina va a hacer el que no tiene vino en Motzei Shabbat, que sabe que se le puede olvidar, que recuerda Atajonen. O, le fiera Shitat de estos poskim, si él se acordó a la mitad que no dijo Atajonantano, y él sabe que él tiende a comer después de Arbit, antes de Abdalá. Entonces va a ser mejor decir Atajonantano. Le fieste Ma'alach. Ellos Ma'em Toanim. Shefshar la tenda Benadam para elegir. Ahora, le maase en esto es algo un poco caché. Porque Barur que Meikara Din, cuando él menciona en un din que hay un din de no la adquirir como, está mal. Cuando él menciona una verajá en un lugar que no hay din de la adquiroto, eso está mal. Y recordar Betender Matal y Braja entre Barejenu y Tekabe Shofar no es el lugar. Lejatjila hacerlo, no, el pashut según el Shulchan Aruch no existe. Entonces ahorita va a salir que están haciendo algo, la shita de Rabia, no la alajá. Porque es dafka la shita de él, no según el alaj del Shulchan Aruch. El pashut que la persona va a tener que intentar, no quiero lifzok así le masé porque le va a entrar un problema de Brajot de Batalá si al final se lo olvida en Chemacoleno, pero que la persona haga el intento máximo que él pueda, no olvidarse en Shema Kolenu y hacer en Shema Kolenu que vea la forma cómo hacer para concentrarse y no tener que hacer entre Barejenu y Tekabe Shofar. Ahorita el que va a decir que seguro él se lo va a olvidar en Shema Kolenu, que no hay sigui que se acuerde en Shema Kolenu, va a ser un nidón mesubaj que hacer, y el nidón más mesubaj va a ser si él acabó Shema Kolenu y se acordó antes de Retzé Mayadi. En un caso que él acabó Shema Kolenu de Retzé, que ahí va a haber Ulay también, si va a ir Maram Posek Meforash, que no recuerde que tendrá el Batal y Braj. Entonces Medina sí se... Ahí estaría, nadie dice que puede... Lámalo. El mismo Yesod, todavía estoy en Shema Kolenu. La misma sola pidió. No vale taquén esta braja. No estoy metaquén, no es tikun. Todavía se considera que estoy en Shema Kolenu, no puedo recordar. Esto sola pidió. Esa sola la usó nada más y repetiría... Es que no voy a repetir esta braja. O sea, ¿qué es lo que dijo Rabia? Ya que vas a tener que repetir esta braja, entonces voy a repetir ahorita antes de repetir. Pero se considera, mi kuaj magojea, mi kuaj, la alajá que te dice en Birkat Hamazon, se considera que todavía estás en esa verajá. Si él lo considera que todavía estoy, el pastor todavía... No lo recordó, pero sí. Le diré a todos los poskim dijeron no decirlo. Entonces sí se ve que meter la verajá que no fue más mahmirim. Pero Adain, le masé el que le ishtatel berramata y Jolet sí acordar si no tenía que meterse en ese mejor de poskim es mejor. Y después también Atanay, papá dice, ¿por qué meterte en un efsek lejatjila
si puedes Ulay salvarlo. Y Bezrat Hashem Nizke, no lishkoach, no litot, para hacer las bodas canales Raúl. Что-то